pero vamos a hacerle un remember, ya vamos a recordar un poquito. Cuando hablamos de geodinámica interna, estamos hablando de la fuerza, lógicamente, interna del planeta, ¿no? La cual, en este caso, nos va a dar el origen de ciertos relieves, que en nuestro país, si hablamos de forma general, el Perú es un país, geográficamente hablando, muy megadiverso en cuanto a sus relieves, ¿no? Ahora, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿ok? La Tierra, se sabe que desde primaria esto tiene 3 capas. ¿Cómo se llama la primera capa? Nombre de la primera capa de la Tierra. Corteza terrestre. Corteza. Bien. Corteza. Vamos a ponerla acá, corteza. De forma general, nombre de la segunda capa. Segunda capa. Manto. Manto. Muy bien, señor Calle. Nombre de la última capa. Núcleo. Núcleo. Pregunta de primaria. ¿La Tierra está en movimiento o está estática? En movimiento. Está en movimiento. ¿Quién provoca ese movimiento? Pregunto nuevamente. ¿Quién provoca los movimientos internos de la Tierra? La gravedad. No. Ya, vamos, acá están las placas tectónicas. Vamos a hacerlo así. Facilito. Te lo recuerdo. Dentro de la Tierra, ¿qué es lo que más abunda? En el interior de la Tierra. Lava. Magma. Listo, Calle. Esa es la respuesta. Pero tiene un nombre técnico. A eso se le llama corrientes, ¿ya? A eso se le llama corrientes convectivas, ¿ok? Las famosas corrientes convectivas. Esas corrientes convectivas o magma, como lo quieras determinar tú, están en constante movimiento, ¿ok? Es por eso que las placas también están en constante movimiento, ¿ya? Ahora, ante esa situación, este movimiento, ya que tiene las corrientes convectivas, van a movilizar, en este caso, a las placas tectónicas. Y si las placas tectónicas se mueven, en la corteza donde vive el ser humano, se van a moldear, ¿qué cosa? Nuevos relieves, ¿ok? Nuevos relieves. Entonces, vamos a verlo de esta forma. ¿Ya? Un ratito, por favor. Un ratito que vamos a cambiar. No te vayas a olvidar de las corrientes convectivas, por favor. Ese es el nombre técnico que tiene esto. No te olvides. ¿Ya? Ahora, en sí, ¿qué es la geodinámica? La geodinámica son procesos, ¿ya? De movimientos que actúan sobre la superficie de la Tierra, sobre la litosfera. ¿Ok? Son movimientos internos que tienen como consecuencia los movimientos externos, los cuales se dividen en dos grandes fuerzas. La primera, la fuerza endógena, y la segunda es la fuerza exógena. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, o repasar. ¿Por qué se le dice fuerza endógena? Pregunto, ¿por qué se le dice fuerza endógena? Porque es en el interior. Muy bien, es lógico, porque actúa en el interior de la Tierra. ¿Por qué se le dice fuerza exógena? Fuera de ellos. Exo, fuera, endo, dentro. Exactamente. Y a la fuerza endógena también se le conoce como las fuerzas constructoras de nuevos relieves. Y a la fuerza exógena se le conoce como las fuerzas destructoras o también añádele ahí como las fuerzas modeladoras. ¿Ok? Como las fuerzas modeladoras. ¿Modeladoras de qué? Del relieve. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo se han creado las montañas? ¿Cómo surgen las montañas? El gran lago Titicaca, ¿cómo surgió? Fallas. Exactamente. El desierto de Sechura. Ahora yo les pregunto, el desierto más grande que acá está en Piura, en Sechura, ¿qué movimiento o quién está en este caso aplicando su fuerza? ¿La fuerza exógena o la fuerza endógena sobre el desierto de Sechura en Piura? ¿Qué tipo de fuerza encontramos ahí? ¿Qué fuerza actúa? ¿Endógena o exógena? Endógena. No, es la fuerza. Exógena. Ya, es la fuerza exógena. La fuerza endógena no crea desiertos, hijo mío. La fuerza endógena va a crear montañas. Va a crear... Montañas. Me confundí. Exacto, señor Carrión. ¿Ok? Ahora, en base a esto, ya, en base a esta situación, jóvenes, la fuerza geodinámica va a conocer de un movimiento denominado diastrofismo. ¿Alguien me puede resumir qué cosa es el diastrofismo en sí?
¿Alguien sabe qué cosa es el diastrofismo? Y aquí en el texto está. Por característica, el diastrofismo es un, Fenómeno geológico, algo así. ya, pero es en sí un es un movimiento. Ya, es lo que estás viendo en el GIF ahorita. Bueno, no, ahorita se paró. Pero este diastrofismo, este movimiento, va de forma vertical y de forma lateral. ¿Ok? Y el diastrofismo tiene como causa ya la existencia de relieves elevados y bajos. Entonces, quiere decir que el diastrofismo, ya a través del movimiento de las corrientes convectivas, las cuales se trasladan a las placas tectónicas, estas se ven reflejadas en los relieves. ¿Y cuáles son esos relieves? Montañas y depresiones. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que ya lo sé. ¿Podría darme una pequeña explicación de nuevo del diastrofismo, profesor? Claro que sí, amigo Calle. Te explico. El diastrofismo es el movimiento que la Tierra se efectúa sobre la Tierra. Un ratito, se me acaba de apagar la cámara, un ratito. Ya. Es el movimiento ya que se efectúa sobre la corteza. ¿Y quién hace ese movimiento? Lo hace las corrientes convectivas. Te lo explico con este ejemplo. Mira acá. Las corrientes convectivas están en constante movimiento. Ese movimiento se refleja ¿dónde? En las placas. ¿Ya? En las placas tectónicas. Ese movimiento que se ocasiona sobre las placas tectónicas también van a tener su consecuencia en la corteza, donde vivimos nosotros. Y ahora, ¿cuál es esa consecuencia? Creación de montañas y depresiones. Ese es el diastrofismo. Es el movimiento de forma vertical y lateral. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió, Calle? En pocas palabras, es el movimiento, es algo que se desglosa el movimiento endógeno. Exactamente. Exactamente. Esto le pertenece al movimiento endógeno, no al movimiento exógeno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el diastrofismo tiene características. Hay tipos de diastrofismo. El diastrofismo orogénico y el diastrofismo epirogénico. Vamos facilito y vamos despacio. ¿Ok? El movimiento orogénico. El movimiento orogénico, ya, o el diastrofismo que esta tiene, son movimientos de la cual van a dar como origen, por decirlo así, a las grandes montañas. Y no solamente a las grandes montañas, sino también van a dar como origen a las grandes mesetas, ¿ya? Y también a las famosas, como lo puedes saber aquí o analizar acá, las famosas fosas o graben, ¿ya? Quiero que me prestes atención acá. Ya, préstame mucha atención aquí. Muchísima. Préstame atención acá. ¿Cómo se crea un cerro? ¿Alguien tiene una idea de cómo se crea una montaña? Cuando una capa se pone encima de otra, una placa se pone encima de otra. No. Cuando las placas vendrían a chocar. No, eso es ¿Vas por ahí? Muy bien, vas por ahí. Chocan las placas, ¿qué más? y se empiezan a separar así. Ya te fuiste por otro lado. No. No, eso me dice. Ya, mira acá, míramelo. Ven acá, míramelo acá. Una placa. Otra placa. Ambas van a chocar. Chocaron. Al choque de esas placas, ya al choque de esas placas, va a pasar esto. Agarran, se chocan y pasa esto. ¿Cómo se llama eso? Se llama plegamiento. Las placas tectónicas se pliegan como un acordeón cuando lo cierras, se pliegan y se van habiendo un montículo, un levantamiento. A ese levantamiento, hijo mío, se le llama plegamiento. Ese plegamiento va a dar origen a las grandes montañas. ¿Ok? Da como origen a las grandes montañas. ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, o vuelvo a explicar. No, sí se entendió, profe. Ya, fácil. Una placa, míramelo acá, mírame la cámara, mírame la cámara. Una placa, otra placa.
Normalmente las placas se frotan, ¿ah? Normalmente entre ellas hay un roce. Yo sé que te gusta esto, hay un roce, ¿no? Se rozan entre ellas, siempre se rozan. Pero, hay placas que no se rozan, sino hay placas que se chocan. Tengo que explicar así para que te entre, ¿ya? Cuando dos placas se encuentran, ¿qué es lo que hacen? La fuerza que éstas conllevan es tanta, ¿ya? Que se van a plegar. O sea, se van a hacer un acordeón. No se van a romper, se van a hacer un acordeón. Y ese acordeón, ese movimiento de levantamiento, se le llama plegamiento. O sea, las placas se plegan, ¿ya? Se van a plegar. Algo así como esta imagen. Mira acá. Un ratito, está casi el último le he puesto. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, así. No sé si se logra ver. Así, igualito a esto. ¿Ya? Las dos placas se encuentran y se pliegan. ¿Ya? Y este plegamiento va a dar origen a las montañas. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profesor, ahora sí. Exacto. Entonces, ahí ya tenemos nosotros, ¿ya? Ahí ya tenemos nosotros la formación de lo que son las montañas, ¿ya? Y las grandes montañas en el mundo han tenido su origen debido a ese tipo de movimiento orogénico, ¿ya? A ese tipo de movimiento orogénico. Ahora, no solamente es la creación de montañas, ¿ya? No solamente se da con la creación de montañas. Ahora, mira aquí, ¿no? Acá tenemos las fallas. ¿Qué son las fallas? ¿Alguien tiene una idea de qué es una falla? La falla es Alguna la fa- ruptura cuando- de las placas. Perdón, Abril. Es una ruptura de placas. Exacto, señorita Abril. Dos placas se van a encontrar, pero no van a aguantar la fuerza del choque. Y cuando no aguantan la fuerza del choque, ¿qué pasa? Lo que dijo Abril, se rompen, ¿no? Se rompen. Y al romperse, aquí está la placa, mira, mira, mira acá, mira, mira. ¿No? Acá estaba la placa, ¿ya? Acá estaba la placa, se chocan, pero como no aguantan la fuerza, se rompen, ¿no? Se rompen. Y al romperse hay un hundimiento, ¿ya? A ese hundimiento se le llama fosa o graben, ¿ya? Y a lo que quedó, de lo que es la placa que vemos acá, de lo que quedó, a eso se le llama las famosas mesetas o el famoso horst, ¿ok? Ahora, ¿qué da como consecuencia eso? La creación de grandes mesetas. ¿Y cómo es una meseta? Una meseta es esto, pues. Esto es una meseta, ¿ok? Esas son las grandes mesetas. Ya no, como te diría en primaria, ya no termina en puntita, hijo. Termina planito, ya por decirlo así. Termina planito, hijo. Y profesor, ¿y como consecuencia de las fosas o del graben qué da? Los grandes lagos. El lago Titicaca nace debido al rompimiento y la fractura de una placa. Y es por eso que el lago Titicaca es el más antiguo y eso se debe a las fallas. Entonces, ¿podemos decir que el lago Titicaca es producto de una falla? Sí, es el producto de una falla. Pregunto, ¿se entendió hasta aquí el movimiento de lo que es las fallas y el frozen y el graben? Profe, perdón, ¿podría volver a explicar por qué nacen los lagos debido a qué? No, ¿dónde? ¿La parte de las fallas, hija? Ajá, eso, debido al rompimiento, creo que era algo así. Claro, las dos placas se van a chocar, una con otra. No aguantan la fuerza y se rompen. Al romperse, la placa se desliza hacia abajo. ¿Cómo se llama eso? Se llama fosa o graben. Origen o causa de esto, los grandes lagos. ¿Ya? Los grandes lagos o lagunas en el mundo. Lo que quedó de la placa aquí se le va a llamar meseta o el famoso horst, o el famoso, en este caso el famoso horst. Y como consecuencia, en los relieves en el exterior donde nosotros vivimos, pues tenemos en el Perú el lago Titicaca, ¿ya? Es producto de la fosa, ¿ya? De este rompimiento de placas, y las mesetas que están en la parte de la sierra peruana. ¿Ok? Ahí está el nacimiento y la creación de estos relieves. ¿Alguna pregunta? Ya, profe, gracias. ¿Nada? ¿Preguntas? ¿Se entendió, verdad? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Entonces pregunto yo. ¿Cómo se crea una montaña? Lo más didáctico posible, explíqueme. El plegamiento, profe.
¿Cómo? Al Por el desplegamiento de desplegamiento dos de las placas. placas. Ah, muy bien. Tú no me puedes responder tan seco. Tú no me puedes ir por plegamientos. Tú me respondes. Las montañas se dan debido a que las dos placas tectónicas chocan, no soportan la fuerza y se pliegan. Esa es la respuesta más estudiantil que puedes encontrar. ¿Ya? ¿Cómo se crean la fosa o las mesetas? Cuando las dos placas se chocan, no aguantan el choque y se rompen. Y por eso unas suben y otras bajan. Y al subir generan mesetas y al bajar generan fosas. Y de las fosas salen los lagos. Es la respuesta adecuada. Muchas gracias, señor Caño. Excelente respuesta. Bien, entonces aquí por plegamiento, aquí por ruptura. Facilito. Plegamiento, ruptura. Plegamiento, ruptura. Plegamiento, ruptura. ¿Ok? No te olvides. Epirogénesis. ¿Qué es la epirogénesis ahora? ¿Cómo es el movimiento epirogénico? La importancia de este movimiento epirogénico a nivel continental. Para estudiar la epirogénesis, tenemos que estudiar dos teorías, la teoría continental y la teoría de las placas tectónicas. La teoría de las placas tectónicas, realizada por Harry Hens, nos dice, ¿no?, que en un determinado momento las placas han tenido su nacimiento en lo que es Pangea también, ¿no?, sus características. Pero en este caso, el movimiento epirogénico, ya vamos a ir un poquito más adelante, el movimiento epirogénico se va a ver o realizar en dos cosas, en dos situaciones. Convergencia y divergencia. ¿Cómo se crean los volcanes? Porque los volcanes no salieron porque, en fin, ¿eh? ¿Cómo se crean los volcanes? A ver, hijo, te voy a explicar como les explico a los chiquitos de primero y secundario. Mira, papito, mira acá, hijito lindo, mira, bebé, mira, hijito. Acá tienes una placa, ¿verdad, papito? Mira, ve, ¿cómo se llama esta placa, hijito? Se llama la placa de Nazca. Mira, ¿no? Listo. Acá tienes otra placa, la placa sudamericana. ¿Van a chocar o no van a chocar? Sí, sí van a chocar, porque una con otra se van a encontrar. Mira, papito lindo, se van a chocar, mira. Pero no va a haber choque. Hijito mío, no va a haber plegamiento, ni mucho menos va a haber ruptura. ¿Qué va a haber? Esto de acá. Subducción. Convergencia es igual a subducción. ¿Ya? Convergencia es igual a subducción. ¿Y qué es una subducción? Una subducción es cuando una de las placas, ya, va a tomar otra ruta. No van a chocar. Mira acá. Miren la imagen, te voy a poner el GIF para que se pueda ver mejor, ¿ya? Listo. Un ratito. Y acá. Entonces, no van a chocar. Una, en este caso, la placa de Nazca del Océano Pacífico va a ir en subducción. Al entrar en subducción, recuerda que las corrientes convectivas están en constante movimiento. Te pregunto, ante la convergencia de placas, ¿puede haber ruptura o no? Ojo, No, porque se esquiva. escúchame, ruptura en la placa sudamericana. ¿Puede haber o no? No, porque la de Nazca la esquiva. Escúchame bien. ¿Puede haber ruptura? Hay una pequeña ruptura. Pero, profesor, si no están chocando, si una está yendo hacia abajo, ¿por qué va a haber ruptura? Ah, mira acá, míramelo. Hay ruptura porque al momento de hacer subducción, las corrientes convectivas que iban de esta forma regular, porque estaban acá así de forma regular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar en presión. Mira acá, las corrientes convectivas ya no van a tener su cauce normal porque la subducción lo está llevando por otro tramo. Entonces, las fuerzas convectivas se van a asimilar tanto aquí que acá va a haber una ruptura. Ya aquí se da una ruptura debido a la fuerza que tienen las corrientes convectivas. Y debido, porque las fuerzas convectivas tienen que salir, ¿qué va a dar como origen? A los famosos volcanes. Y los volcanes nacen por eso, porque las corrientes convectivas no tienen un desfogue, porque su desfogue estaba por acá. Al no encontrar un desfogue
En la placa sudamericana hay una ruptura. Al romperse, las corrientes convectivas van a tener que salir. Y para eso van a utilizar a los volcanes. Y es así como nacen los volcanes. Pregunta. Es como una fuga. Exactamente, señor Brandon. Es como una fuga, por decirlo así. Porque las corrientes tienen que estar en movimiento. Y al estar estáticas en este lugar, ellas buscan por dónde salir, por dónde movilizarse. Y en este caso, la búsqueda más eficaz y más rápida es los volcanes. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, la subdicción sería que cuando están a punto de chocar una cambia de dirección, pero eso genera un volcán o algo así. Una explicación. Exactamente, señor Calle. Puede ocasionar un volcán. Ahora, puede al 100% o no, Calle. No siempre. Ya, no siempre, hijo. No siempre es que va a terminar en un volcán. Siempre tiene otras salidas. Estas corrientes convectivas pueden suprimirse por otros lados o bien no tener la misma fuerza de movimiento y quedarse ahí. Y ya. ¿Ok? Y en el Perú existen cerca de 40 volcanes y la mayoría de estos son inactivos. Ya, son inactivos. Entonces, ahí entendemos. Entonces, convergencia, una toma otra ruta, la fuerza se comprime, los volcanes nacen, porque hay una ruptura, ¿ya? Y esa es la fuerza más o menos de subducción. No te olvides, convergencia igual a subducción, ¿ok? Y por otro lado, tenemos la divergencia, ¿ya? Tenemos la divergencia. ¿Y cómo es la divergencia? ¿Ya? ¿Cómo es la divergencia? Un ratito, acá está. La divergencia es esto, ¿ya? La divergencia es esto. O sea, en vez de chocar, se separan, ¿ya? En vez de chocar, se separan. Divergencia igual a separación, perdón. Igual a separación. ¿Ok? Es igual a separación. Ante esta situación, la divergencia se da muchísimo, ¿ya? Se da muchísimo en todo lo que son las placas, en este caso submarinas. ¿Ya? Se va a dar muchísimo en la parte de los océanos. ¿Hay volcanes en los océanos? Sí. Hay volcanes en los océanos. ¿Y quién provoca esos volcanes? La divergencia. La divergencia ocasiona los grandes volcanes submarinos en los océanos. Entonces ya sabes cómo nace un océano terrestre, perdón, un volcán terrestre y un volcán submarino. ¿No? La divergencia es eso. Las placas se separan, las corrientes convectivas salen por ese lado y ¡pum! Tenemos un volcán submarino. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, repasemos. Convergencia es igual a... Subducción. 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 Divergencia, en este caso, Separación. Separación. Y de ello nacen volcanes submarinos. que ya están para el examen, ya están, ya. No te olvides, ya estamos. Ya. A ver, alguien que me puede explicar de forma general la convergencia, utilizando todos los términos que hemos explicado. Si no le molesta la bulla, yo lo hago. A ver, vamos. Alguien que me puede explicar, por favor. La convergencia se diría como el choque de placas y estos generan subducción, que es cuando una de las placas cambia de dirección y esto puede ocasionar volcanes. Placa de Nazca, placa sudamericana, una va de frente y la otra baja, pero al bajar hay tanta presión que esas corrientes convectivas necesitan salir y entonces salen por un punto de la placa sudamericana y ese punto es un volcán. No te olvides de mencionar, Calle, que es por una ruptura. Por una ruptura. Exacto, muy bien, Calle. Con eso completas y ahí tienes tu nota. Muy bien, hijo. Esto lo que estoy explicando acá viene en el examen, así que ya saben. Bien. Divergencia. La divergencia, chicos. ¿Cómo se da la divergencia? Acá, la causa natural, la consecuencia natural son los volcanes en la Tierra. ¿Y acá? Cuando las placas se separan. Las placas se separan. Al separar, las corrientes convectivas salen y al salir da como origen a los volcanes submarinos. Submarino. Vamos a reiterar. Las placas no chocan, las placas se separan. ¿Qué es lo que sale? Las corrientes Convectivas. convectivas y eso da como origen a los
Volcanes submarinos. Más fácil, imposible. ¿Ok? Más fácil, imposible. Bien, aquí tienen una imagen de todas las placas a nivel mundial. ¿Ok? Acá tienes un ejemplo de cómo es un choque, de cómo es una separación y de cómo es una transformación. En el Perú estamos en base a lo que es la placa sudamericana. Al costado nuestro tenemos la placa de Nazca. ¿Ok? Normalmente siempre estas dos placas chocan. Normalmente. ¿Ya? También tenemos el choque con la placa africana. ¿Ya? Tenemos fricciones con la placa africana. En algunos casos también esos friccionamientos ocasionan temblores, terremotos, ¿ya? Más o menos de esa naturaleza. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? La Todo eso se- pirogénesis va a ser... Artículo primero, No te No, escuché. no, pregunta. Lucas, no te... pirogénesis va a ser necesario mencionarlo. Así, algo breve. La pirogénesis es el movimiento, por decirlo así, donde está. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá lo tenemos, ¿no? Es el movimiento diastrofíco que va a hacer... Ahora, esto de acá, para hacerlo más sencillo, la orogénesis es como decir, trabaja a nivel local. ¿Ya? Crea cerros a nivel local y en ciertos sectores. Pero la epirogénesis trabaja a nivel continental. ¿Ya? Trabaja con los grandes o las grandes especies o los grandes espacios, perdón, y las grandes áreas de continentes. ¿Ya? Ese es el movimiento epirogénico. Mientras el movimiento orogénico se da en ciertos sectores, el movimiento epirogénico mueve los continentes. ¿Ok? Mueve. Y en este caso, pues sabemos que ese es por el choque de placas a nivel continental, a nivel global. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos, antes de pasar a geodinámica externa? Profe, Brandi, para tener un apunte, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre diastrofismo, la diastrofemia, eso, y la progénesis? no te escuché muy bien. Me dijiste cuál es la diferencia entre diastrofismo y orogenesis y epirogénesis. ¿Algo así me dijiste? Sí, Ninguna, ya que del diastrofismo se desglosa el movimiento epirogénico y el movimiento orogénico. El se lo diastrofismo, complementa. no, el diastrofismo es, en sí es la forma general. El diastrofismo es el movimiento en toda la Tierra, ya, por decirlo así, es el movimiento general de las corrientes convectivas en la Tierra, y del diastrofismo sale la orogénesis y la epirogénesis, como unos subtemas, por decirlo así, amigo Brando. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, una consulta. En la divergencia de placas, o sea, ¿por qué estas placas se separan? ¿Es que la presión del interior del magma es demasiado fuerte o cómo? Muy buena pregunta. ¿Por qué las placas? Gracias, señorita Abril. ¿Por qué mientras otros se están chocando, se están frotando, hay subducción? ¿Por qué estas deciden separarse? ¿Por qué estas no tienen la fuerza? Y ahí está la respuesta. Porque la fuerza que estas conllevan de estas dos placas no son lo suficientemente catastróficas, por decirlo así. Entonces, ante esta situación, las placas hay una investigación que se hizo, ya, como hay muchas que chocan, hay otras que deciden separarse. Ya hay otras que deciden separarse. Y eso se debe a la fuerza gravitacional, a las fuerzas convectivas, que también no son muy renuentes, no son muy fuertes también. Entonces, ante esa situación, las placas suelen separarse. Y no es que, digamos, sea una separación abismal, ¿no? Sino que es una pequeña separación donde, pues, las corrientes convectivas también, con su pequeño movimiento, logran surgir, ¿no? Y ese es el origen a lo que hemos analizado. Gracias, profe. Muy bien. Vámonos con la externa. ¿Te gustó la interna o no te gustó la interna? Me imagino que te haya gustado, ¿no? Espero que te haya gustado la interna. Ahora te va a gustar mucho más la externa.